Ahora sí. Así que vamos a buscar en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y mientras van buscando en sus Biblias, Lucas capítulo 10, versículo 25, quiero que pensemos en contradicciones. Ahora, ¿qué tipo de contradicción? ¿Vieron que hay gente que puede saber mucho de una cosa, pero no ponerla en práctica? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de eso? Que sepa mucho, pero que no lo ponga en práctica. Yo cuando peco sé que no tengo que pecar. Vos cuando pecás y sabés que no tenés que pecar. El médico cuando te dice que no fume y él fuma en su casa. Exacto, el médico, claro, que te dice que no fume y él anda fumando. ¿Qué otra más? Dios manda que perdonen cualquiera sea la ofensa y tú no se Perdón, ¿cómo? De nuevo. Dios te manda que perdonen sea cual sea la ofensa y tú no se necesita perdonar. Cuando Dios manda que perdonemos, pero uno no perdona. Bien, ¿qué otra contradicción? A ver. Me mandan a jugar, pero yo no lo hago. Bueno, eso sería una desobediencia. Y vos sabés que tenés que hacer caso, pero no lo haces. Perfecto, hay muchas contradicciones, ¿sí? Hoy en el pasaje vamos a ver una de ellas y yo les voy a mostrar una contradicción muy dura, ¿sí? Pero que puede pasar. Bien, ahora, ¿qué es una parábola? Porque lo que estamos viendo es una parábola. Acá tenemos una frase que la verdad que me gustó mucho, que la parábola es una historia breve y creíble que utiliza metáforas para revelar una verdad de Dios. ¿Sí? Las parábolas rabínicas explicaban pasajes de las Escrituras o ilustraban la interpretación de un pasaje. Eso me gustó, cómo lo utilizaban los judíos en aquella época. Ilustraban la interpretación del pasaje. Es decir, que es un ejemplo de algo que está pasando para que podamos entenderlo aún mejor. Entonces, ahora sí, buscamos en la Biblia y vamos a leer. Versículo 25 dice: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por el camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el... Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es el ejercicio que hacemos
en el estudio bíblico en casa, cuando nos sentamos todos en la mesa, hacemos un pequeño ejercicio que es de interpretar el pasaje. A ver, ¿qué nos dice este pasaje? Primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? A ver. No escucho. El que iba a Jerusalén. El que bajaba a Jerusalén, el sacerdote. Bien. El levita, ¿quién más? El samaritano, ¿quién más? Los ladrones, ¿quién más? Nos falta gente acá, ¿eh? ¿Cómo? El burrito también estaba. ¿Quién más? Estaba Jesús. ¿Y quién más? El intérprete de la ley o el experto en la ley. Perfecto. Ahí tenemos los personajes. Bien. ¿Dónde pasa todo esto? Toda la historia. No la historia solo. Acá tenemos dos temas. Esperen. Lo primero es que Jesús está hablando con el samaritano. Y ahí cuenta una historia. Pero tenemos también el tiempo en que Jesús está con el samaritano. Con el levita o con el intérprete de la ley. Y le cuenta esta historia. Ahora, ¿dónde está pasando esta situación? ¿Qué estaban haciendo? Esto no sé si lo van a saber porque es contexto. Él estaba en Galilea enseñando. Si leemos previo en Lucas, él venía de enviar a sus discípulos a predicar y habían vuelto y estaba regocijado en el Espíritu del Señor. Estaba en Galilea enseñando al resto de la gente y ahí se acerca esta persona. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿De qué se trata? ¿De qué trata la parábola? Estas van a ser las preguntas que vamos a intentar responder al final de la predicación, ¿sí? Así que vamos a ir paso a paso viendo los detalles. Miren, cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Me gusta mucho, acá yo pongo 4 versiones, porque cuando vamos leyendo las distintas versiones en la traducción, nos ayudan las palabras para entender bien lo que está pasando. Si ven, en verde marqué la misma frase, el intérprete de la ley, que en otras traducciones, como en la NBI o en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, lo pone como un experto de la ley. Es decir, que eran las personas que manejaban perfectamente todas las enseñanzas y todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento. Ahora pasa algo que llama mucho la atención, y es que se levanta para poner a prueba a Jesús. Y uno dice, ¿por qué ponerlo a prueba a Jesús? ¿Saben cuántas veces en el Nuevo Testamento menciona que se lo puso a prueba a Jesús? Si nosotros juntáramos los 4 evangelios, porque hay menciones en cada uno de ellos, son por lo menos 10 ocasiones en los que se lo pone a prueba directamente a Jesús. Es como que están buscando cosas y le están preguntando para justamente ver si él se equivocaba o si decía algo erróneo. Pero yo me puse a pensar, estas pruebas, ¿para qué eran? ¿Por qué estaban esas pruebas para Jesús? Y uno es porque Jesús tenía que vivir la vida justa que nosotros no pudimos vivir. Es decir, el Señor Jesucristo vino al mundo no solamente para morir por nuestros pecados, sino para vivir esa vida justa que nosotros no logramos vivir. Por eso tenemos el Antiguo Testamento antes, para que nosotros sepamos cómo debió vivir el verdadero hombre de Israel. Y ese verdadero hombre de Israel que vivió la vida justa fue el Señor Jesús, aunque fue puesto a prueba. Y fue puesto a prueba por Satanás en el desierto, si se acuerdan, en esos 40 días, pero también fue puesto a prueba en su transcurrir, en el día a día. El segundo punto es que si vemos en la Semana Santa, en esa semana previa a su muerte, a mí me encanta porque el libro de Juan hace como un suma a la Semana Santa. Vos decís, de tantos capítulos, hay muchísimos capítulos del libro de Juan que están solamente en esa semana. Y ahí se ven palabras muy, muy duras de Jesús contra los fariseos, contra los sacerdotes. Es decir, realmente habían idas y vueltas que eran muy, pero muy fuertes. Pero ¿saben qué? En ese mismo periodo de tiempo, los sacerdotes tenían que revisar que el cordero del sacrificio sea perfecto.
Entonces revisaban pelito por pelito que la estructura del cuerpo sea perfecto. Y en esta revisión, en la previa de la Semana Santa, a Jesús lo revisaron de punta a punta. Y Él era un cordero perfecto. Y también el ser un ejemplo para nosotros. El Señor fue puesto a prueba y Él salió victorioso. Y es un ejemplo para que nosotros podamos seguir así. Ahora, la pregunta que hace este experto de la ley es espectacular. ¿Nunca se hicieron esa pregunta ustedes? Y encima se le estaba preguntando a la persona más indicada del universo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué voy a hacer para tener esto que es tan precioso, tan preciado? Ahora, el punto de partida de esta pregunta, ¿era genuino o no? No, ¿por qué? Porque dice que la intención era ponerlo a prueba. Pero ¿saben qué? Un poco más adelante en Lucas se hace esta misma pregunta. Se lo hace otra persona. Y está acá, que es el joven rico. En Lucas capítulo 18, versículo 18. Es fácil de acordarse. 18. Y dice así: cierto hombre prominente, este joven rico, le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense que es la misma estructura. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí nomás responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Fíjense, la pregunta fue exactamente la misma. El Señor es el que da la respuesta en este momento y le dice: ¿cumplís los mandamientos? Sí, cumplo este. Todos los que eran para el prójimo los venía cumpliendo. ¿Por qué? Porque no cometía adulterio, no mataba, no daba falso testimonio, honraba a sus padres. Todo lo que era horizontal estaba cubierto. Pero el Señor le dice: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y ven y sígueme. ¿Y cómo sigue el relato? Que este hombre se fue triste porque tenía muchos bienes. Entonces, acá el punto es que el amor no estaba hacia Dios primero. El amor era primero hacia el dinero y no el amor hacia Dios. Así que esta palabra, esta pregunta, es una pregunta que es muy importante. Y el Señor Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y él le responde, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y si vemos, la respuesta del experto de la ley era muy precisa, pero muy precisa, porque ahí en Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sí? Y esto está dentro de lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Y después de eso le dice: y esto se lo enseñarás a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando salgas, cuando entres. Es como tenías que repetirlo, tenés que enseñar, tenés que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y después saca otra porción de otro pasaje, que es en Levítico 19:18, que dice: no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Fíjense de dónde extrae este experto de la ley los dos pasajes. Hace un resumen y tira un puñetazo tremendo. Es la respuesta correcta, ¿sí? Así también lo dice el Señor. Dice: has respondido correctamente. Ahora, el tema que a mí no me cierra es que dice:
Él, queriendo justificarse, pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero ¿saben qué viene antes en Levítico 19? Miren todo lo que dice Levítico 19. Levítico 19, versículo 10. Lo vamos a ir leyendo porque solamente hace falta leerlo. Dice: no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Es decir, vos estás cosechando en tu viña y se caen cosas, déjalo ahí, porque es para tu prójimo. Déjalo para el que no tiene, es para tu prójimo, tenemos que cuidar a tu prójimo, déjalo ahí. No roben, ¿a quién? A tu prójimo. No le mientas, ¿a quién? A tu prójimo. No engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, no profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Fíjense esto: no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Esto es la primera vez que el Señor prohíbe el bullying. ¿Se dan cuenta? Sordo, ciego, gordo, flaco, alto, petizo, tú. No, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico. Es decir, no vayas para un lado o para el otro, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. ¿Ven todo el contexto? Ahora, ¿dónde está la pregunta de este hombre? Si él conoce perfectamente la Escritura de quién era el prójimo. No seas vengativo con tu prójimo, no le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, después de ver todo esto, vemos que él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y este mandamiento, que está correctamente expresado, también lo da el Señor Jesús. Y fíjense, esto está en Mateo 22:34. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Si se acuerdan, ahí el Señor Jesús había hablado de la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces los fariseos estaban contentos con Jesús. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó lo mismo que el maestro de la ley contesta acá. ¿Se dan cuenta? El concepto está perfecto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren cómo lo cierra el Señor. Dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bien. Entonces Jesús le dijo: ¿has respondido? Correctamente. Correcto. Tenés un 10. Haz esto y vivirás. El tema es que tenemos un pequeño problema. El problema es que esto continúa. Estamos en el capítulo 10 y ya en el capítulo 11 el Señor empieza a hablar con los fariseos y con los maestros de la ley y les empieza a decir cosas muy duras, muy ásperas. Fíjense, Lucas 11:46 dice: hay también de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan la carga con uno de sus dedos. Entonces, la respuesta del Señor es muy corta, pero es: haz esto. Y el problema es que ellos sabían, tenían la información teórica en la cabeza, pero no hacían, no lo bajaban a lo práctico.
Entonces ponían cargas difíciles para los otros, generaban las leyes que ellos no cumplían. Fíjense en el versículo 52, porque esto sigue, es largo, pero dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento y ustedes mismos no entran al reino. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Es decir, ellos tenían toda la información y el conocimiento para llegar a Dios. Y dice, ustedes le quitan la llave del conocimiento a la gente, se le están sacando. Ustedes mismos no entran en el reino porque no hacen lo que saben que tenían que hacer e impiden que otros entren. Es decir, que el Señor es una respuesta corta, pero es una respuesta altamente efectiva. Fíjense en Mateo 23:1, dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, saben las escrituras, saben perfectamente, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan, fíjense esto qué triste, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, la respuesta del Señor fue clarísima. Perfecto, sabes las cosas, hacelas. Y ahora cuando nosotros empezamos a hablar, los que más hablaban eran los chicos, ¿vieron? Que saben y muchas veces no hacen. Pero yo les pregunto a ustedes, los más grandes, ¿qué cosas saben y no hacen? ¿Qué cosas saben y no hacen? Hay muchas cosas que nosotros, por más conocimiento bíblico o un poquito menos conocimiento bíblico que tengamos, sabemos, pero no ponemos en práctica. Hay veces en que nuestro chip de información está cargadísimo de información, pero que no la vivimos. Es eso lo que el Señor le está diciendo. Fantástico, tenés un conocimiento espectacular, hacelo, dale. Todo lo que sabés de Cristo, todo lo que sabés del Evangelio, todo lo que escuchaste a lo largo de años en predicación, ponelo en obras. Porque es ahí cuando nosotros ponemos en obra el Evangelio, cuando brilla la luz de Cristo en donde estemos. Sea en el trabajo, en la calle, cruzando un semáforo. Pero es ahí donde se muestra la luz de Cristo, cuando hacemos y cuando vivimos el Evangelio de una forma práctica. Si no, somos igual a estos maestros de la ley. Entonces Jesús le responde, dice, pues ya sabes quién es tu prójimo, pero le vamos a dejar esta historia para que recuerden todo el resto de la humanidad. Y ahí dijo esta historia. Acá empieza la parábola, ¿sí? Acá arranca. Dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Saben que, miren, esta parte es todo un cordón montañoso, pero muy grande, que hay en todo Israel, ¿sí? En la tierra de Israel. Acá está Jerusalén. ¿Ven acá el 5? Ahí arriba de la montaña está Jerusalén. Esto, como para que se hagan una idea, es como si Jerusalén estuviese puesta en el Cóndor, en el cruce de las altas cumbres. ¿Vieron ahí arriba? Bueno, es como que la ciudad de Jerusalén estuviese alta ahí arriba. Y Jericó está acá abajo. ¿Ven? Jericó el 9 está acá, bien pegadito al Mar Muerto y al lado del río. Estas partes son de las partes más bajas de la tierra. Miren este cuadro, dice, está Jericó, ven cómo se ve verde, hermosa Jericó, y dice, el Valle del Jordán está a 30 kilómetros al este de Jerusalén, es decir, de acá van para allá, a 7 kilómetros al oeste del río Jordán y a 10 del Mar Muerto, están ahí. Y se encuentra a unos 260 metros bajo el nivel del mar, que lo convierte en una de las ciudades más profundas de la tierra. ¿Esto por qué nos interesa saber? Porque cuando el Señor dice que iban bajando, dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por el camino. ¿Es más fácil bajar o subir? Sí.
bajar. Bueno, esa bajada era una bajada peligrosa. Si ustedes, cuando estamos cruzando las altas cumbres, se acuerdan todas las vueltas que tenemos que dar, idas, vueltas, en esas bajadas hacia Jericó había distintas cuevas. Y en esas cuevas se encontraban habitualmente la gente que robaba, estos ladrones. Entonces, era una bajada peligrosa. ¿Sí? Entonces, ahí va el hombre, ahí se encuentra en la bajada peligrosa con los ladrones y baja el sacerdote. Ahora hay un tema. El sacerdote, por definición, es un siervo de Dios que tenía que ser una persona dedicada a la vida espiritual, ser piadoso y ser justo. El sacerdote tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Todo esto que acabamos de leer, él lo sabía así. Entonces, cuando pasa por ahí y mira para el otro lado, él tiene que haber tenido la conciencia de todo esto. De saber, tengo que hacer esto, tengo que ayudarlo, sabía cómo hacerlo. Y pasa. El levita, que también mira al otro lado, era una persona formada en la ley. Era del mismo linaje, digamos. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de las 12 tribus, los levitas eran los que ministraban en el templo? Y dentro de los levitas, de un grupo selecto, salían los sacerdotes, ¿sí? Pero todos ellos tenían un conocimiento profundo de la ley. Y miran hacia otro lado y pasan. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros vemos una necesidad y ponemos la manito así? Me gusta cómo hace ahí el levita. Tú, no miro y paso por la necesidad. Y no la vi. Yo creo que a todos hemos vivido esta situación, que vemos la necesidad y la dejamos pasar. Pero cuando el Señor nos muestra y nos está llamando a que tengamos una vida práctica, es frenate y ayudá, frenate y asistí. ¿Vos sabés resolver el problema? Ayudalo. Hoy a la mañana en la escuela bíblica veíamos la importancia de que ayudemos principalmente a los que estamos en el Señor, a los que somos de la iglesia. La misma palabra del Señor nos insta. Es decir, que si nosotros tenemos que tener un corazón generoso, un corazón que asiste, es primeramente para los de la casa del Señor. Es decir, este pueblo, nosotros, que seremos unos 70 adultos más los niños, nosotros tenemos que velar por nosotros mismos. No puede haber un hermano en necesidad acá y nosotros que miremos para otro lado. No puede ser. Tenemos que tener esa conciencia. Está bien para los de afuera. Está bien. No lo vamos a dejar tirado el que se cayó en la moto. ¿Sí? Pero también miremos a los que estamos acá. A los que domingo tras domingo nos acompañamos. ¿Sí? Bien. Y el samaritano. Esta imagen me parece preciosa. Fíjense todo lo que dice esta imagen. ¿Qué ven en la imagen? Primero, alguien que me ayude. Sí, un burro. ¿Qué más? ¿La persona que está caída? Sí, la persona que está caída. ¿Qué más? Diga. Un camino. Perfecto, sí. Hay personas por atrás. Perfecto, exactamente. Creo que sí, diga. Se están yendo. Miren, acá tenemos uno, lo vamos a marcar, lo vamos a exponer. Fíjense. Ahí están dos que van en bajada. Sí, Meli. Hay montañas, perfecto, porque eran las montañas de Jerusalén, que es para atrás. Yo me imagino que estos iban de camino hacia Jericó, en bajada, y no prestaron mucha atención al hombre que estaba ahí tirado, lo vieron y siguieron. Pero ¿saben qué? Yo me imagino al samaritano que viene en subida, que viene hacia Jerusalén. Me lo imagino a contramano, ¿sí? Como ascendiendo y lo ve tirado, y quizás haya sido más sencillo para los que bajaban
llevarlo y hacerlo asistir abajo. Y este hombre frena su burro, lo carga, lo asiste y se lo lleva con él. Me encanta esta imagen. Bien, acercándose ese buen samaritano, venda sus heridas con aceite y vino. Saben que era la forma en que en aquella época se curaban las heridas. Hoy sería, le puso Pervinox, le puso un par de gasas y lo vendó, ¿sí? Y le dio el antibiótico, si era médico. Bien, lo puso en su cabalgadura, es decir, que lo ayudó a llegar a un destino de cuidado. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, le dio al mesonero. ¿Cuánto creen que es 2 denarios? Son 2 días de trabajo. ¿Cuánto gana aproximadamente hoy una persona en un día de trabajo? Aproximadamente. 60.000 pesos. 60. Bueno, pongamos 120 que se gastó ahí al toque. ¿Ustedes gastarían 120.000 pesos en una persona que no conocen por un raspón que se cayó y quedó ahí tirado por, no sé, porque tuvo mala suerte, por lo que le haya pasado? Es decir, la muestra que él está haciendo es una muestra alta. Realmente se cayó y realmente lo recuperó. Y después de eso dice, todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Ponelo a mi cuenta. Ponelo a mi cuenta que yo lo ayudo. Hay un grado de entrega que es muy, pero muy importante. Ese samaritano brindó su tiempo, su dinero y su corazón buscando el bienestar del prójimo. En este último tiempo, ¿cuántas veces te has sentido un buen samaritano? ¿Cuándo fue la última vez que te frenaste para ayudar a alguien? Saben que ayer fuimos a la peluquería con el S y mientras estábamos charlando, el peluquero me dice, sí, la gente está tan difícil. Hoy en día hasta se te queda el auto y nadie frena a darte una mano. Yo me acuerdo que de chico era algo común, que había un auto parado y vos parabas y, che, te doy una mano, te ayudo a cambiar la rueda o te pecho el auto. ¿Vieron que eso ya no está? Bueno, eso era lo que reclamaba este chico. Che, ya ni eso. Bueno, nosotros que somos sal y luz, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Tenemos que reaccionar ante eso. Tenemos que reaccionar a que la información no tiene que quedar acá. Tenemos que vivir lo que conocemos. Tenemos que vivir lo que somos. ¿Sí? Bien. Y el Señor, después de terminar con todo esto, fíjense acá. El intérprete de la ley dice, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley dice, el que tuvo misericordia de él. Y le vuelve a decir lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, que volvemos al principio. ¿Sí? Ahí está. Ve y haz tú lo mismo. ¿Con quién te sentís identificado en esta mañana? ¿Con el sacerdote? ¿Con el levita? ¿Estás poniendo en práctica lo que conoces de la vida cristiana? ¿Saben que eso es un poco el significado de piedad, de ser una persona piadosa? Es decir, que acciona lo que conoce de Dios y de la Biblia. ¿Estamos siendo eso? Esto es nuestro reto para hoy. ¿Estamos poniendo en práctica nuestra vida cristiana? Y en resumen, y ya para finalizar, hay un punto central en la parábola, que es claro. Todas las parábolas son el ejemplo para llegar a un punto central. Y en este caso, es la ayuda al otro. Es tener en cuenta a tu hermano. Asistilo con amor. Tenés que tener en cuenta lo horizontal. Pero hay un punto central en el mensaje global, en el pasaje completo. En el pasaje completo, el tema y la discusión está
con el maestro de la ley, que él sabía lo que tenía que hacer, pero que no lo hacía. Él, si nos acordamos, el joven rico sí respetaba el horizontal, tenía problema para con Dios. Ahora, este hombre tenía el conocimiento, pero no podía ponerlo en acción. Él sabía que erraba y que fallaba, pero no podía reconocerlo. Y quiero dejarles un ejemplo nada más, que anoche charlando con Marianela lo pude ver mejor. El Señor Jesús nos mostró cómo es ser un buen samaritano. Él dejó su gloria y su majestad para recorrer nuestro camino. Y creo que su camino en la tierra fue cuesta arriba, como de Jericó a Jerusalén, o como de Nono hasta el Cóndor. Fue bien en su vida, bien duro, pero lo hizo igual y lo hizo por amor. Él nos encontró a nosotros tirados al lado del camino, muertos en nuestros delitos y pecados, porque por eso vino y nos cargó al hombro. Y paga por cada uno de nosotros con su sangre en la cruz. Él es el buen samaritano. Ahora, si nosotros somos cristianos, tenemos que caminar como Él caminó y ser un buen samaritano. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que por más que hemos escuchado tantas veces esta enseñanza tuya, puede ser tan viva, tan profunda y tan eficaz en nuestros corazones. Padre, yo te pido que si hay alguien que no se ha acercado a tus brazos nunca, Señor, que nunca te reconoció como su Señor y Salvador, te pido que pueda acercarse en esta mañana, Padre. Que pueda entregarse, Señor, entregarse a Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser más parecidos a vos, Señor Jesús. Vemos tu vida, vemos tu caminar, y vos fuiste un buen samaritano con nosotros. ¿Cómo no vamos a reaccionar ante eso, Señor? ¿Cómo no vamos a caminar en pos de tu evangelio, amando a nuestros hermanos, amando a nuestros pares y amándote a vos, Señor, con todo el corazón y con toda nuestra alma? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser cristianos coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Creo que es lo más difícil de la vida cristiana, Señor. Entender los conceptos es algo bastante sencillo a veces. Ponerlos en práctica es muy duro, Señor. Ayúdanos a vivir como Cristo vivió. Ayúdanos a ser sal y luz en nuestro entorno, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, porque sos el único digno de recibir todo eso. En el nombre de Jesús. Amén.